Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con una de esas piezas clave de nuestra democracia, un único artículo de la Constitución que define algo tan fundamental como la libertad de pensamiento. Vamos a ello. A ver, la pregunta de fondo es potente. ¿Puede el Estado meterse en lo que uno cree? ¿Puede, digamos, regularlo, ponerle algún tipo de límite? Esa es la gran tensión, el nudo gordiano que este artículo busca desatar. Y bueno, la respuesta, por lo menos la respuesta legal que tenemos en España, la encontramos justo aquí, en el artículo 16 de la Constitución del 78. Pero ojo, que este texto no sale de la nada, nació como una reacción directa, una respuesta a décadas de nacionalcatolicismo. Así que claro, se convierte en el árbitro de ese equilibrio tan delicado entre las ideas de cada cual, la fe y el nuevo Estado democrático que estaban haciendo. Venga, vamos a empezar por el principio, por la primera parte del artículo, que es la que abre el melón, por así decirlo. Aquí se establece una garantía fundamental, pero también, y esto es súper importante, se marca cuál es su único límite. A ver, si leemos el texto literal, dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades. Lo que es realmente potente aquí es lo amplio que es el concepto. Pensemos que veníamos de un periodo de ideología única, y de repente la Constitución abre el abanico de par en par. Ya no se protege solo la religión, sino el pensamiento, en todas sus formas. Y aquí hay un matiz que es clave. Este derecho no es solo algo personal, para uno mismo y ya está, ¿no? También protege a los grupos, a las comunidades que se juntan por una creencia común. Es, en el fondo, la base de la libertad de culto, pero en colectivo. Claro, la pregunta es, ¿esta libertad es total, absoluta? Pues el propio texto nos dice que no. Sigue así, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Ojo, porque esta es la única barrera, el único pero que pone la Constitución. Entonces, esto lo resume todo muy bien. Por un lado, tenemos una garantía súper amplia, ideología, religión, culto. Y por el otro, un límite muy concreto, el orden público. Y aquí, claro, es donde empieza el debate de verdad, porque ¿qué es exactamente el orden público? Ahí está la miga del asunto. Muy bien, vamos ahora con el segundo punto del artículo, que es como un escudo protector para cada persona. La idea es muy simple, pero muy potente. Lo que uno cree es suyo. Pertenece a la esfera más personal, más íntima. Y ya está, no hay más. De hecho, el texto legal no deja lugar a dudas. El punto 2 dice, literalmente, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. O sea, es una prohibición rotunda, sin fisuras. Esto, en la práctica, es lo que se conoce como el derecho al silencio sobre las creencias. ¿Qué significa? Pues que nadie, ni el Estado, ni un jefe, ni absolutamente nadie, puede obligar a una persona a decir cuáles son sus convicciones. Es, en cierto modo, un cortafuegos contra cualquier tipo de inquisición, ya sea la histórica o la presión del régimen anterior, que no quedaba tan lejos. Y con esto llegamos al tercer punto, probablemente el más debatido, el que define la relación entre el Estado y las religiones. Y aquí, aquí la Constitución española cogió un camino muy particular, un camino que estaba pensado, diseñado a medida para el momento de la transición. Vamos a leerlo con calma, porque aquí cada palabra está medida. Dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es que no es solo una declaración de «soy neutral», no. Es una orden directa a los poderes públicos. Tienen que tener en cuenta la realidad social y a partir de ahí cooperar. Y aquí está la gran diferencia, la distinción clave. A ver, un Estado laico, como por ejemplo el francés, levanta un muro. Hay una separación estricta y el Estado es, digamos, indiferente a la religión. Pero España se define como aconfesional. ¿Y eso qué es? Pues implica neutralidad, por supuesto, pero no indiferencia. El Estado reconoce que la religión es un hecho social importante y por lo tanto tiene el mandato de cooperar. Entonces, traduciendo esto al día a día del Estado, ¿qué significa? Pues primero, punto de partida claro. Aquí no hay religión oficial. Se acabó. Pero a la vez se le impone el deber de tener en cuenta las creencias que hay en la sociedad. O sea, de observar, de escuchar. Y a raíz de eso se le pide que coopere. Y aquí es interesante, porque menciona específicamente a la Iglesia Católica, por su peso histórico y social evidente, pero inmediatamente después se abre a las demás confesiones. Como se puede ver, todo el artículo es un juego de equilibrios muy fino, un auténtico pacto constitucional que se tejió para una sociedad muy compleja en un momento histórico que desde luego era único. Entonces, para resumir y que quede claro, todo el artículo se apoya en tres grandes pilares. El primero, garantizar la libertad, como una forma de romper con el pasado.
El segundo, proteger la intimidad de esas creencias, ese escudo para cada persona. Y el tercero, definir un Estado que, no es religioso, pero que tampoco le da la espalda a la religión. Así que, si hay que quedarse con una idea central, sería esta. El modelo español no es el de la separación estricta que se ve en otros sitios. Es un modelo de cooperación, pero desde la neutralidad. Un traje hecho a medida para el contexto español de aquel momento. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, claro. Este artículo se escribió en el 78 para una España muy concreta, que estaba saliendo de una dictadura. La gran pregunta que queda flotando en el aire es, más de 40 años después, con una sociedad que no tiene nada que ver, que es muchísimo más diversa, ¿sigue funcionando este equilibrio tan delicado?